Bueno, hoy vamos a ver el concepto de comunidad. Como ya les he dicho, es súper raro estar viendo estos conceptos de una manera muy sintética que nos obliga a este formato virtual, pero ya saben, es una invitación, un pequeño bocado para que ustedes se acerquen a esos conceptos y hagan las lecturas que les estoy proponiendo sobre cada uno de ellos. Entonces, bueno, eh, una comunidad. Cuando pensamos en la noción de comunidad, a veces es uno de los conceptos más románticos o bueno, más romantizados, por lo menos yo lo romantizo mucho, y también uno de los conceptos que, digamos, que tienen como una carga positiva. Cuando pensamos en comunidad, pensamos en un grupo de personas que tienen intereses comunes, que participan y toman decisiones sobre que están preocupadas, que se miran a los ojos, que están preocupadas por el otro, que no sean individualistas, que tienen estos valores que los llevan a pensar más como en lo colectivo que en lo individual. Pensamos también de pronto en personas que están también que tienen como estos elementos que a veces perdemos en las ciudades o en las grandes ciudades, de tener este contacto con la naturaleza o este contacto pues con las prácticas de cuidado, de autocuidado, de cuidado del otro. Entonces, todas estas como nociones que nos vienen cuando pensamos en el concepto de comunidad, de alguna manera están involucradas en la definición de comunidad. En la mayoría de las definiciones de comunidad vemos que se resaltan dos elementos, que son elementos estructurales y elementos funcionales. Cuando hablamos de los elementos estructurales, pensamos primero como que una comunidad, un elemento definitorio de una comunidad es un territorio en común, ¿no? Es un grupo de personas que están localizados geográficamente. Esto ya sabemos que en estos contextos de posmodernidad, digamos, se ha visto un poco trastocado y vemos que hay comunidades que están desterritorializadas, es decir, que cumplen como todos estos elementos, pero sus miembros están, digamos, ubicados en diferentes localidades. Pero la formación de la comunidad surge de todas maneras, aunque estén desterritorializadas estas comunidades, tienen un nicho, un nido, un lugar en su identidad que tiene que ver con la comunidad, que puede ser un pueblo, un barrio, o sea, pero un área geográficamente delimitada. Entonces, volviendo, en la comunidad, los elementos estructurales, el primero es el que sea un grupo geográficamente localizado. Segundo, tienen que tener como una organización política, social, cultural y económica en común. Un elemento muy importante en la definición de comunidad o cuando podemos identificar que estamos frente a una comunidad tiene que ver con la forma en que se distribuye el poder. En otros grupos o conglomerados humanos, el poder puede ser jerárquico, ¿no? Como en una institución, o en una organización, que son otros conceptos sociales que nos ayudan para comprender cómo nos organizamos como humanos. Pero en el concepto de comunidad, algo por lo que yo lo romantizo y que me parece un concepto muy bonito, tiene que ver con que en una comunidad cada uno de los miembros tienen un papel fundamental, ¿no? Con estos valores de lo colectivo, los miembros tienen un valor fundamental. La organización política, social, cultural y económica de una comunidad en esta organización, en estas organizaciones de estos aspectos de la comunidad, la participación es muy importante. Por lo tanto, el poder se distribuye de una manera más reticular. No significa que no hayan jerarquías o que no hayan quienes concentran más poder o más recursos que otros. Sin embargo, sí existe como esta distribución del poder, ¿no? Más reticular. También vemos que en una comunidad hay ciertos límites que cohesionan el grupo para poder sentirse como comunidad, y también los distinguen de otros grupos o de otras comunidades. Y generalmente esos elementos o esos límites que se establecen entre el grupo que conforma la comunidad tienen que ver con su historia, tienen que ver con su memoria colectiva, tienen que ver con una identidad común que los integra, tiene que ver con creencias, valores, tradiciones, saberes que los integran, ¿no? Y que los distinguen de otros. Bueno, esos serían los elementos estructurales.
Con respecto a los elementos funcionales, vemos que una comunidad, un elemento básico de la definición de una comunidad tiene que ver con que tienen necesidades y tienen objetivos comunes. Tienen actividades comunes que los integran. Hay cooperación entre los miembros. Sin embargo, esta cooperación que define a la comunidad, que es lo que les decía ahorita de que tienen mucho más este valor de lo colectivo, de lo comunitario frente a lo individual. Sin embargo, eso no significa que no haya conflicto dentro de una comunidad, ¿no? Como les decía, siempre sí pueden haber concentración de los recursos, concentración de la información, personas o grupos dentro de una comunidad que concentran más poder que otros, o no son grupos heterogéneos, también pueden haber diferencias dentro de una comunidad, por lo tanto, eso no significa que no haya conflicto. Sin embargo, un elemento muy definitorio de la comunidad son los mecanismos de cooperación y de cohesión. Algo muy importante en una comunidad es el sentido de pertenencia. En una comunidad los miembros tienen ese sentido de pertenencia a esa comunidad. La pertenencia a la comunidad hace parte de su definición. También comparten una realidad espiritual, una realidad física común. Esto es decir, que tienen esta cosmovisión, no solamente de elementos muy funcionales u operativos, sino también elementos que son mucho más profundos de nuestra identidad, como podrían ser estos elementos espirituales. Y también un elemento que tiene que ver con el concepto de comunidad es la búsqueda de las raíces y de estos elementos o este pasado común que los integra. Esta es la definición de comunidad. Esos son los elementos que definen a la comunidad y que tenemos que tener siempre claros cuando decimos que vamos a hacer una intervención en un contexto comunitario o en un contexto psicosocial.